Bienvenidos a una lección sobre el límite central teorema de los medios de muestra. El teorema del límite central o CLT para abreviar es uno de los más poderosos y útiles en todas las estadísticas. Hay dos alternativas. Formas del teorema y ambas alternativas están relacionadas con la extracción de muestras finitas de tamaño n de una población con una media conocida de mu y una desviación estándar conocida sigma. La primera alternativa dice que si recogemos muestras de tamaño n con un n suficientemente grande, calculamos la media de cada muestra y creamos un histograma de esas medias. El histograma resultante tenderá a una curva aproximada en forma de campana normal o a una distribución normal. La segunda alternativa dice que si de nuevo recogemos muestras de tamaño n que son lo suficientemente grandes, calcular la suma de cada muestra y crear un histograma, entonces el histograma resultante volverá tienden a una curva en forma de campana o una distribución normal. El tamaño de la muestra n que se requiere para ser lo suficientemente grande, depende de la población original de la que se extraen las muestras. El tamaño de la muestra debe ser de al menos 30, o los datos deberían venir de una distribución normal. Si la población original está lejos de ser normal, entonces se necesitan más observaciones para la muestra de medios o sumas que sean normales. El muestreo se realiza con reemplazo. Será difícil exagerar la importancia del teorema del límite central en teoría estadística. Saber que los datos, incluso si la distribución no es normal, comportarse de forma predecible es una herramienta poderosa. Supongamos que X es una variable aleatoria con una distribución que pueden ser conocidos o desconocidos. Usando un subíndice que coincide con la variable aleatoria, supongamos que mu sub x es igual a la media de x y sigma sub x es igual a la desviación estándar de x si se dibujan muestras aleatorias de tamaño n. A medida que n aumenta, la variable aleatoria x bar, que consiste en medios de muestra, tiende a distribuirse normalmente. Indicado usando esta notación aquí donde la media de la barra x es mu sub x, y la desviación estándar de x bar es igual a la desviación estándar de x dividida por la raíz cuadrada de n. Es el promedio o la media, tanto de la barra x como de la barra x. Y sigma sub x bar de nuevo es igual a sigma sub x, la desviación estándar de x dividida por la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra. Y sigma sub x bar se llama el error estándar de la media. También note cómo a medida que n aumenta, el denominador de sigma sub x bar aumenta y, por lo tanto, sigma sub x bar disminuye. El teorema central para la muestra significa, si sigues dibujando muestras más grandes y calculando sus medias, las medias de la muestra forman su distribución normal propia, que se denomina distribución de muestreo. La distribución normal tiene la misma media que la distribución original y una varianza que es igual a la varianza original dividido por el tamaño de la muestra. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por lo que la desviación estándar de la distribución del muestreo es la desviación estándar de distribución original dividida por la raíz cuadrada de n, dada por la notación que se muestra aquí en la parte superior. La variable n es el número de valores que se promedian juntos, no el número de veces el experimento está hecho. Para decirlo más anteriormente, si dibuja muestras aleatorias de tamaño n, la distribución del variable aleatoria x bar, que consiste en las medias de la muestra, se llama el muestreo distribución de la media. La distribución por muestreo de la media se aproxima a una distribución normal, ya que n aumenta el tamaño del muestreo. La variable aleatoria x bar tiene una puntuación z diferente asociado con él a partir de eso de la variable original x. La pequeña barra x media es el valor de la barra x grande en una muestra. Por lo tanto, la puntuación z es igual a la barra x menos mu sub x dividido por el cociente de sigma sub x y la raíz cuadrada de n, que es equivalente a x bar menos mu sub x dividido por sigma sub x bar. Recuerde que sigma sub x bar es igual a este cociente aquí en el denominador. Para entender mejor esto, veamos una animación. En esta animación, el primer gráfico es la población padre, el segundo gráfico es los datos de muestra, y el tercer gráfico es el distribución de los medios.
Así que si tomas más y más muestras, deberíamos empezar a ver la distribución de los medios acercarse a una distribución normal. Para este ejemplo, sigamos adelante y seleccionemos un tamaño de muestra de 25. Sé que antes dijimos, deberíamos tener una muestra tamaño de al menos 30, pero esta animación solo va a un tamaño máximo de muestra de 25, que debería ser suficiente. Así que en la parte superior aquí podemos seleccionar una variedad de distribuciones. Tenemos una distribución normal, una distribución uniforme, una distribución sesgada, así como podemos hacer una distribución personalizada. Y de nuevo, independientemente de la distribución de la población, ya que encontramos los medios de cada muestra, y luego trazamos la distribución de los medios, debemos comenzar a ver una distribución normal para la distribución de los medios. Así que vamos a encontrar una muestra de la población padre que tiene una distribución sesgada. Así que aquí vemos las 20 muestras que se están sacando. Lo siento, 25 muestras. Y en la parte inferior tenemos la primera media de la primera muestra. Vamos a hacer eso otra vez. Así que aquí está la segunda muestra. Y ahora vamos a seguir adelante y acelerar esto. Vamos a buscar 5 muestras. 5 más. Probemos 10.000 más, 10.000 más, 10.000 más y así sucesivamente. Observe ahora mismo que hemos tomado un 50.000, 12 muestras. Y observe que la distribución de los medios se ve como una distribución o una curva en forma de campana, que podemos ver aquí. Y esta es la idea detrás del teorema del límite central. También tenga en cuenta cómo la media de la población progenitora y la media de la distribución de los medios son los mismos. Las desviaciones estándar son diferentes porque recuerde encontrar la desviación estándar. Para la distribución de los medios, tomamos el estándar desviación de la población, y dividir por esta raíz cuadrada de n, que en este caso se sea el cuadrado 25 o 5. Ahora veamos una población de padres diferentes. Probemos una distribución uniforme. Vamos a buscar una muestra. Y vamos a seguir adelante y aumentar el número de muestras en 10.000 varias veces. Podemos ver rápidamente cómo la distribución de los medios se está acercando a una curva en forma de campana, que se indica mediante la teorema del límite central. Y lo haré una vez más. Vamos a crear nuestra propia distribución personalizada para la población de padres, tal vez algo como esto. Una vez más, independientemente de esta distribución, la distribución de los medios debería aproximarse a una distribución normal. Así que entremos y busquemos una muestra de 25. Y ahora vamos a aumentar el número de muestras por digamos 5 a la vez. Y realmente podemos ver el desarrollo de la distribución normal para la distribución de los medios. Vamos a aumentar en 10.000 ahora. Entonces realmente podemos ver cómo la distribución de los medios se acerca a una distribución normal. Y una vez más notar cómo la media de la población y la media de la distribución de los medios es casi la misma. Las desviaciones estándar son diferentes porque recuerde encontrar la desviación estándar de la distribución de los medios, tomamos el estándar desviación de la población, y dividir por la raíz cuadrada de n, que en este caso es un cuadrado a 25, que es igual a 5. Así que observe cómo la desviación estándar de la distribución de significa es mucho más pequeño que la desviación estándar de la población. El contenido de esta lección ha sido adaptado del libro de texto de OpenStax, y la animación del teorema del límite central es de onlinestatbook.com. Y aquí hay un enlace directo. Espero que hayas encontrado esto útil.